un día 5 o cumplía años el día 5? Ella estaba de cumpleaños el 5 de septiembre. Él estaba escribiendo un libro. El libro está, pero nadie ha hecho nada. Entonces hay algo ahí que marca de que hagan algo con eso. ¿Quién hace rompecabezas todo el tiempo? Mi papá. Muy buenos rompecabezas. Mi papá. Hacíamos juntos. Venía pensando mucho en un piano que hay en la casa, como que estuviera en un pasillo. Hoy día el piano está en mi casa. Estos unos cereales que comen tus hijos, como comer Natur. Mi hijo mayor, Juan Andrés, come Natur todo el rato. Él fabricó un reloj de sol. Que Sebastián dijera eso, el mensaje que estoy hablando con tu padre. Andas con la cédula de identidad de tu mamá. Sí. Tu mamá está presente, eso es lo que quiero que te quede. Ay, qué increíble. En las sesiones, la atmósfera es de felicidad. Y eso es porque se trata de un reencuentro. A pesar de que se vengan de historias tristes, a pesar de que sea penoso el no tener a su ser querido, la sensación mía es que es de felicidad porque es un reencuentro, porque es la felicidad de reencontrarse con alguien, de tener la última oportunidad de volver a saber de una persona. Entonces, ¿cómo no va a ser feliz? Mi mamá falleció un día sábado. Yo estaba en la casa con Juan Andrés, con mi mamá, estando con mi hijo. Pues yo lo iba a acostar, se quedaba un rato con mi mamá él antes de quedarse dormido. Y nada, se fue a acostar. Yo me quedé abajo cenando con Juan Carlos. Y después nosotros nos fuimos a acostar, completamente normal. Y al otro día teníamos una cirugía y Juan Carlos iba antes, entonces me dice, anda a despertar a tu mamá y para que se quede con el niño. Yo le decía que no. Bueno, finalmente subí y cuando subí entré a su pieza y no, estaba muerta, no respiraba, no estaba de ahí todo mal, porque no... Perdón, me fui a caminar un ratito. Sebastián. No, pasa. Que no te molesten las cámaras, parece un programa de televisión. Cuando yo lo contacté a él, mi mamá había fallecido hace poco. Entonces tenía yo esta necesidad de poder saber de ella. Por eso lo busqué. ¿Por qué pienso todo el tiempo cuando pienso de tu mamá, pienso en su pelo todo el tiempo? Ella habló antes de fallecer que tenía miedo de estar quedándose con poco pelo, pelada. Sí. ¿Pero eso porque tuvo cáncer o No, porque...? no, pero tuvieron un diálogo relacionado con que ella estaba quedando pelada justo antes de fallecer. Como uno de los diálogos era ese, le preocupaba mucho el pelo. Sí, porque además se compró una peluca. Ok. Entonces yo la molestaba porque usaba una peluca. Ah, no tenía pelo. Ya. No, sí tenía, pero era muy poquito. Ya, pero además usaba una peluca, entonces Sí. andaba con peluca. Ya, entonces es una característica. Mire, tu mamá está dispuesta a contarlo con tal de usarlo como prueba. Está bien, está bien. Sí, Vale. eso era algo entre las dos, pero no creo que el resto haya sabido que Bien, usaba perfecto. peluca.
tengo que hablar de la cédula de identidad de tu mamá. ¿Andas con la cédula de identidad de tu mamá encima? Sí. ¿La andas llevando tu cédula de identidad en la billetera? En el auto, la ando trayendo todo el rato. Ya. Con todos los papeles Mira, de es ella. una forma de tenerla presente. Está bien, sí, de eso habla. Ahí. ¿Un día 5 o cumpleaños el día 5? Ella estaba de cumpleaños el 5 de septiembre. El Ella 5. nació el 5 de septiembre. Ok. Y se murió un 27 de febrero. En el caso de Marisol me pasó algo raro, y es que lo primero que yo sentí es que era una mujer que era pelada y que usaba peluca. Me vino como la imagen de alguien que le daba vergüenza eso. Fue como que me lo estaba... Para mí la sensación es que la mamá de Marisol tuvo que decir, bueno, a ver cuál es la prueba que yo le puedo dar, así, sí o sí, que ella y yo ya sabemos que usaba peluca. ¿Quién guardaba todo en bolsas Ziploc sin parar? Mentira. Ok. ¿Ya? Mi mamá. Ok. Yo hago lo mismo. Pero era una anécdota entre ustedes como graciosa. Sí, ya. como todo. Es como ya, ok. Un tema. Tu mamá no es que coleccionaba, pero no guardaba los tickets, los pasajes de la micro, como que era como que los iba guardando. Está lleno, está lleno, está lleno. Y el tema del orden era un tema entre tú y ella. Yo era el desorden Tú y eras mi el mamá desorden. era el orden. Ya, Y sí, era perfecto. tema siempre. Yo vivía en el caos y ella no. Ya, tu mamá está presente, eso es Sí. lo que quiero que te quede. ¿Eh? Ay, qué increíble. Dale, buenísimo. Vivíamos en la misma casa y nunca me alcancé a ir de la casa porque cuando podía haber sido, falleció mi papá. Mi hermano ya estaba casado, entonces mi mamá estaba sola y nunca dejé de estar con ella. Pues, nunca dejé de vivir con ella. ¿Qué, mi amor? Cuando ella falleció, tú estuviste muy enferma, estabas justo muy engripada, fuiste al entierro muy enferma, como estornudando mucho, muy engripada. Ok. ¿Hay algo entre el perfume tuyo y de tu mamá? ¿O tú te quedaste con su perfume después de que ella falleció y empezaste a usar su perfume? Sí, Después de que ella falleció empezaste a usar su perfume. me quedé con todos los perfumes. ¿Ya? ¿Y usás algún perfume de ella? ¿Te pones? Sí, ya se me acabaron, pues se murió hace un año y tanto, pero sí. Mira, entonces lo trae ahora. Ya, perfecto. Esto es para demostrarte que ella sigue viva y sigue sabiendo las cosas que pasan después de que ella falleció. Se va armando la historia a poco, ¿no? Sí. 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 Qué bueno que te dé risa y no te dé pena, no te da pena. No, hasta el minuto no. ¿Y te dan pena tus papás? ¿Por qué querías venir a mí? ¿Sentís que tenés un duelo que Mi no...? papá no, mi papá fue como algo más fácil porque se murió como con tiempo, se murió de a poco. ¿Cuántos años tenías cuando fallecieron tus papás? ¿Hace cuándo fallecieron? Mi papá el 2003 Ya. y mi mamá el 2011. Mi papá falleció, tuvo una enfermedad neurológica bastante extraña, que se da muy poco, donde fue desapareciendo él como papá. Pues, o sea, era tu papá y después es como algo así como el Parkinson, como el Alzheimer, todo junto. Ya. ¿Le dicen el pelado? ¿Le dicen el pelado? ¿A tu papá le dicen Sí. el pelado? Ya. Entonces era eso. Tu papá quiere que nombre que él fue como una persona importante como en una universidad, tipo Sí. logia, tipo club de milicos, pero es como un club casi universitario en realidad, donde él se sentía que era más profesional. Hablaba de eso y todo el tiempo se le rompían los botones y había que estar cosiéndole los botones. Y hay algo con esa chaqueta, no sé por qué lo veo todo dentro de una chaqueta con un coso Sí. puesto acá, una insignia. Sí, mi papá era ingeniero del ejército, él trabajó en IDIC, que se llama Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Y algo está escrito acá que para él es importante que se lea eso. Su puesto, como una cosa que le da orgullo. Dice Bernardo Escobar, ingeniero, y sale la insignia del instituto y Eso, bla. eso, Y ok. para él era su vida, su carrera, todo lo que él hizo, súper importante.
La sensación que tengo es como que me llegaran como 2 informaciones al mismo tiempo, o 3 o 4. Es como, no es un diálogo, no siento que sea un diálogo, siento que es como que me baja una cantidad de recuerdos. Y me puedo dar cuenta que son cosas separadas, pero como si fuera que hay que aprovechar de que la comunicación sea como muy rápida y muy cortita, digamos. ¿Quién se cayó de una escalera? Una mujer se cayó de una escalera, se golpeó la cabeza, fue como un accidente. No era tan grave, pero a partir de ese momento como que no se recuperó. Mi abuela. Y falleció, digamos, tuvo un tiempo no se recuperó. ¿Qué se cayó de unas escaleras y se golpeó la cabeza? Sí, se cayó, se golpeó. Sí, claro. ¿Quién tiene cáncer de intestino, cáncer de colon? Mi tío Ricardo. Ok. Sí. Tiene una cara como de galán antiguo. Sí, él es guapo. Ok. ¿Quién hablaba francés? ¿O decía que hablaba francés? Mi abuelo. Ok. Hay alguien que juega mucho a la ruleta. Le gusta mucho jugar a la ruleta. Se pierde por eso. Ok. Sí. Hay alguien que tiene como unas ICG, ahí va. Otra tía. Otra tía. Están nombrando a los tíos. Es hermana de mi mamá. Sí, ok. ¿Y porque tus papás eran muy apegados a esta familia? ¿Por eso están nombrando como toda la composición familiar? Sí, ok. Claro. Hay una tía que dice que habla con ellos y le dicen que está loquita. Y una tía que está loquita y que dice que yo estuve con tu mamá el otro día en el pasillo. Acá, estuve en el pasillo. Sí, esa es otra tía. En el pasillo, ok. Te dice tu mamá que no está loquita, que está por... Está bien. Sí. No, sí, yo le creo. Esa es mi tía Paula. Yo siento, lo primero que siento es como si tuviera una persona, que yo digo parada atrás, pero en realidad no es que está parada atrás, pero es como una persona a la que en realidad no puedo ver ni oír, pero sí tengo una percepción muy clara si estoy percibiendo a alguien, si es hombre, si es un papá, si es un hermano, si es una mamá, si es un hijo. Puedo percibir el vínculo también. ¿Vos querés preguntarles algo? ¿Hay algo que en particular que quieras preguntar a tu mamá? Me gustaría saber si ellos dos conocen a mis hijos. Ok. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo para compartir con mi hijo, con ella con mi hijo, haberle tomado más fotos, habernos ido de vacaciones. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo con ella, con mi hijo. Eso sí. Estos unos cereales que comen tus hijos, que son los únicos que pueden comer, como comer Natur. ¿Ya? Es como los Natur, tengo que hablar de los Natur en particular. Mi hijo mayor, Juan Andrés, come Natur todo el rato. Le compro kilos de Natur y voy al supermercado y come Natur y le encanta el Natur y finalmente me los termino comiendo yo. Ya, o sea que podría ser una forma en la que tu mamá habla de mi hijo. De tu hijo mayor. Sí. Okay. Él come Natur todo el rato. Ya, tengo que hablar de una niña que es como... ¿Tú viste que hay niños que nacen con las caderas mal y tienen que usar como estas patitas de madera o de estas correas y qué sé yo? Tengo que hablar de eso. No sé si alguno de tus hijos nació con eso. Ah, nació con eso y usó las correas. Y la está usando ahora. ¿La está usando ahora? ¿Quién es? Mi hija, la Constanza. ¿Tu hija? ¿Tu hija? Sí. Ok, vos querías pruebas de que tu mamá sabía de tus... Sí, de mis hijos. De tus hijos, eso es una prueba. Está hablando de algo que le pasa a tu hija ahora. Ah, buenísimo. ¿Sí? Mira, excelente. Vale. Sabían de mis hijos, de sus nietos y una sensación gratificante, súper alegre. Tuvimos los mejores minutos que pudimos haber tenido y muy bien como familia. ¿Quién hace rompecabezas todo el tiempo y maravilloso? Mi papá. Muy buenos rompecabezas. Mi papá. Hacíamos juntos miles rompecabezas de esos de, ¿qué? 1.500 piezas, 2.000 piezas, enormes, grandes, todo el rato. Eso es una relación con tu papá, perfecto, sí, un recuerdo. ¿Y has vuelto a hacer rompecabezas? No, volví un tiempo atrás y lo dejé. ¿Y por qué no le enseñás a tu hijo a hacer rompecabezas y a conectarte con eso? Porque si es algo que está metido en
infancia, en Sí. tu cosa familiar, si tu papá lo trae como recuerdo. Sí, porque era una cosa que hacíamos solo con él, nosotros los dos, con mi Bien. hermano, solo con él, era algo, nadie más. Vale, trata de recuperar ese ritual. Que mi papá mandara los mensajes que mandó, los puzzles los hacía solo con él, era una cosa muy solo de nosotros, entonces que él diga o trate de decir hazlo tú también con tus hijos es súper importante porque son cosas que te quedan, que son familiares, que hay que cumplir, que hay que hacer y que son lindas al final. Hay como algo con tu hermano. Tu hermano tiene o mucha diferencia de edad o está muy alejado, ¿ok? Tengo que hablar como de eso, de lo alejado que está. Y como si él hubiera formado otra familia, se hubiera quedado con la familia de su mujer y como que se alejó a partir de esto. Sí, ¿Ok? sí, claro. Mi mamá siempre era... ella era la protectora de mi hermano. Siempre, lo protegió, siempre, toda la vida. Y mi mamá siempre me decía, no, el día que yo me muera, ustedes se van a separar, no van a estar juntos, van a seguir peleando. Siempre tenía esa preocupación. Siempre. A ella le gustaría que te amigues con tu hermano, ¿ok? Porque ella siente que ella se peleó con tu hermano, o algo así. Ella empezó como la pelea, el enojo con tu hermano y la distancia tiene más que ver con ella y con algo específico. Hay como una Adriana, Adriana, ¿es la mujer de tu hermano? Sí, ¿cómo se llama? No, Ariana. tengo tan poca, ni me acuerdo cómo se llama. No, Vale, no tenés relación. No es posible que te amigues ni me entonces. acuerdo. Ya. Está cortado ahí. La trajo a colación para eso, para que nos acordáramos que ella decía eso, para que en este minuto yo creo nosotros hagamos lo contrario, ¿no? Estar juntos y seguir con la familia. Habría que dar un paso un poco más allá para tener una mejor relación con la señora de él. Todo es posible. Me viene como una sensación de urgencia, como de verdad siento que la mujer esta me está diciendo esto, que en realidad es un mensaje absolutamente lógico. Si ella estuviera viva, también diría ese mensaje, digamos. Creo que cuando uno se muere, mira para atrás y dice, pucha, qué pena, me peleé, que terminamos peleados, terminamos enojados. Y en general, muchas veces los mensajes tienen que ver con resolver cosas que en su momento no se hablaron. Importante que notes que la mayoría de las anécdotas que trae tanto tu papá como tu mamá son anécdotas divertidas y entretenidas. Y que ellos dos están conectados contigo a partir de los recuerdos bonitos, ¿ok? Lo único que me pareció como con una pena es la pelea con tu hermano. Sí, claro. Son karmas de la vida, qué sé yo. Después que hicimos la canalización con Sebastián, yo lo llamé al tiro y le dije, oye, mi mamá dijo esto, de que estemos más juntos y todo. Y mi hermano decía, ay, qué bueno, estaba súper contento. Después me llamó de nuevo, oye, ¿qué más dijeron? A ver, entonces lo importante de esto es que me parece como la reflexión es que tu mamá sabe de tus hijos, sabe de tu hija, sabe de las cosas que te pasan. No sé si puede influir para bien o para mal, pero está presente por lo menos y eso debe tener algún significado. Que lo diga y que lo nombre. Claro. ¿Te sirvió? Sí, mucho. Sí, claro. ¿Te quedas tranquila con tu mamá? Sí. ¿Sí? Vale. La sensación que me deja es como esa sensación familiar de haber estado con ellos en familia. Esa sensación cuando yo tenía 10 años y estaba mi papá, estaba mi mamá, tú estás ahí en la casa, está todo bien, sin nada que preocuparte o que estáis bien con ellos, sentir como ese calor de hogar. Esa es la mejor sensación que tuve. Yo creo en lo que Sebastián me dijo. Lo creo y no lo pongo en duda bajo ningún concepto. Es fe nomás, así se llama. Fe es creer en algo que no se sabe, que no se ve. Es solo fe. Existe la idea en todos nosotros de que cuando uno se muere se transforma en una persona más sabia o que los mensajes van a tender a ser como más sublimes, iluminados. Y en realidad lo que sucede en las sesiones, y es porque básicamente así funciona y ese es el método,
que las cosas que aparecen son cosas tremendamente cotidianas y triviales. Y eso es básicamente porque nuestra vida está rodeada de cosas cotidianas y superficiales. Alguien que colecciona cierto tipo de dibujos, alguien que tiene cierto tipo de tatuajes, que son cosas que podrían ser consideradas como triviales, se transforman para el pariente que está en pruebas de vida. Y eso hace que cobren una relevancia y que dejen de ser superficiales. Nos invitaron a hablar del papá y uno quiere venir y no quiere. ¿Y ella es la María Paz? Cuéntate quién es. Yo soy María Paz Larraín, claro. Yo no soy famosa, pero vine a esta experiencia. Después de esto lo vas a hacer. Y de ahora, que es muy buena. Y la verdad es un momento para reflexionar de todas las cosas que nos pasan, que es súper bueno. De verdad conozco muy poco de tu papá, pero tu papá es un personaje re público. Entonces, también me pasa que lo primero que me viene a la cabeza son estereotipos de lo que claramente podría ser tu papá. Yo lo que estoy buscando, en realidad, es conectarme con cosas que en verdad tu papá esté dispuesto como a transmitir también. Andá a saber si tu viejo también, que es un personaje que viene ahí y dice, no, yo no tengo ganas. A pesar de mi escepticismo reinante, uno con la duda dice, ya voy a ir a ver si en una de esas me pego la gran conversa con el papá. Tengo que hablar de alguien que en realidad le hubiera gustado trabajar de otra cosa. Como alguien que dice eso, pero es como gracioso porque la otra cosa es como muy parecida a la cosa de la que trabaja. Es payaso, pero le hubiera gustado ser malabarista. Es domador, pero le hubiera gustado ser león. Se las cuento así como me viene a la cabeza, porque viene bastante desordenado igual. Hay como tres cosas al mismo tiempo. En relación a la dispersión con la que recordamos a mi papá, para este tipo de cosas, si realmente Sebastián iba a poder conectarse con él, ciertamente que creo que la dispersión no lo ayudaba mucho, nunca focalizó mucho a mi papá, por lo tanto, más allá de lo que nosotros escuchamos de Sebastián tuvo contacto, sé que sufrió. Tengo que hablar, ¿vieron esas narices de payaso? Hay algo como con esponja, como unas esponjas que son nariz de payaso y que son como esponjosas, como nariz de payaso y como cambiársela según el día, el color según el día. O que al cambiársela cambiaba como algo, como si actuara de ser dos personas, como si se llamara a sí mismo de dos maneras diferentes. Es como decir, ahora viene Pedro, y cambiar y ser Pedro. Bueno, miren que voy a llamar a Juan, y cambiar y ser Juan. Es como un chiste, es como una humorada. Ya, todavía estamos muy en el aire. Voy a seguir, ¿sí? ¿Les suena algo de esto? Sí, las esponjosas son una imagen muy fuerte. La esponja. Él pasó toda la vida jugando con unas pelotas de magia de esponja, entonces tú las pusiste en la nariz, pero cuando te fuiste a la esponja era muy característico. Muy eso, ¿no? Típico, sí. Claro, era No me acuerdo la esponja, él algo más hacía con las pelotas que no. Y los colores también. Vale. Los colores no La caché magia, tanto. ¿no? ¿Y él le hubiera gustado ser equilibrista o ser, ¿cómo se llama estos que hacen? Malabarista. Malabarista. Eso le hubiera gustado más el circo que la magia. Era muy Más circense. Él Ok, siempre sí, se pero él sintió tenía una estética circense. circense, ¿no? Todo, Sí, era como un mago payaso. Era como Claro, mezcla- él era humorista y le gustaba eso, pero siempre habló del circo. El circo con todo lo que incluye la bambalina detrás. Entonces puede estar mandando señales que es muy cercano el circo a él. Bien. Y eso. ¿Y cómo es eso de los dos nombres? No, él cambia, dependiendo con quién esté, hace su personaje o no. Ya sea, ¿Ya? tú hablaste de dos. Sí, de que tenía dos nombres diferentes. Claro. Pero él ¿O no? ¿Sí? ¿Estoy mal? No. ¿Cómo va a estar mal si eso son sensaciones? Claro. Es que yo tengo un tema. Es que uno viene, enfrentamos esto, hay una atmósfera, uno se empieza a acordar
y efectivamente uno tiene un problema con la tele de hasta dónde contar intimidades. Que te digan, oye, ven a ver si hablamos con tu papá, al que no le dé nervio, es raro, o un gallo que se lo toma a la chacota. Y no, yo sentí que podía ser algo positivo y, claro, un poquito de julepe. Relájate, si después lo que sale sentís que es íntimo, que no tenés ganas, lo recortás y lo sacamos. Claro. A mí no me... Esto yo no lo estoy llevando por un lado de farándula. Sí, yo siento que, claro, que cuando uno habla, no, que no es de farándula, es mucho más íntimo, efectivamente. Por eso. Tiende a decir, ay, estoy pensando esto, pero no, a lo mejor no lo digo porque todas las implicancias que tiene. Pero solo te quiero decir que lo que estabas hablando de las dos personalidades me parece que es el problema de la vida, digamos, de mi papá, de nosotros, ¿me entiendes? Las dos caras. Las dos, tenemos un problema ahí y él lo representaba. Entonces, cuando tú le empiezas a hablar, perfectamente podríamos estarnos imaginando que él era un personaje, se disfrazaba para actuar y era otro. No, sí, pero el payaso, el clásico. No, pero más allá del arquetipo... Pero hay una metáfora de algo mucho más profundo, que es una cosa que teníamos, que la tenemos, y me siento tocado, muy tocado yo. Cuando empiezas a hablar, digo, Sebastián está hablando de mí, güey, ¿me entiendes? Se me revuelve el estómago. Entonces, alguna señal había. Yo te agradezco, está bien, perfecto. Vale, pero yo no estoy conforme. Démosle para adelante a ver si podemos sacar más cosas. Cuando sale mucho más específico. No se mueve en el mundo de la metáfora esto. Ahora vamos a llegar a eso. Y si no llegamos a eso, suspendemos, pero vamos a llegar a eso. Nicolás Larraín vino a una sesión conmigo bastante escéptico y además vino pensando que esto se trataba de un programa de televisión. La verdad es que no afecta el resultado de mis sesiones el hecho de que las personas sean escépticas o no. Mi objetivo, de hecho, no es transformar a escépticos en creyentes. En realidad, el objetivo de mis reuniones es sembrar la duda, sembrar las preguntas. Las mismas preguntas que me hago yo, finalmente. La casa de magia era el centro de todo, porque la magia para él era lo más importante en la vida. Y no solo eso, sino que sus conversaciones con los magos, su mundo libre, él hacía y deshacía en esta casa. Entonces, aquí es donde estaba él las 24 horas del día, aunque no estuviera, digamos, donde pasó, yo creo, sus mejores momentos aquí en la Casa de Magia. Pero claro, quedaron cosas inconclusas. Nunca terminamos de amojonarla con él. Hubo como un silencio. Nos fuimos todos para adentro. Venía pensando mucho en un piano que hay en la casa, como que estuviera en un pasillo y como que él se siente mal de no saber tocarlo, de no poder tocarlo. Hay un conflicto con un piano, como que no hay dónde ponerlo, como que no entra, como que se pone viejo, como que se vende. Hay como un piano que se hereda, algo con un piano. Que hay un piano que fue pasando de la casa, pasó por todo lo que dijiste, los conflictos de quién se queda con el piano, que no cabe, que aquí allá, y lo tengo yo. Hoy día el piano está en mi casa. Pero tú no sabes tocar el piano. Sí. Pero ¿quién es el que no sabe? ¿A él le hubiera gustado saber tocar el piano? Claro, él nunca tocó piano. ¿Tu papá nunca tocó piano? ¿Pero quién tocaba piano? ¿Tu mamá? No, era un piano de un café concert que él tenía, y fue cuando se deshace el restaurante, va a la casa y nosotros todos tocamos mal, pero él nunca tocó piano. Él, claro, pero el piano era un elemento central de la vida y... Mira. Y hoy día está el piano en mi casa. Así largo de aquí, en nombre de Cristo, no quieras salir si nadie se acerca. El piano nos representa
es la imagen más fuerte, la cigarra, que es el café con ser de mi papá. Es lo que siempre quiso hacer, tener ese restaurante que lo consiguió y no le pudo durar. Entonces cuando dice piano, el piano es como que toda la vida estuvo al lado de mi papá haciendo magia y un pianista tocándolo y nos remontamos a este piano, no sé. Tengo la sensación de que el papá, sin hablar directamente con Seba, o como él decía, las pruebas de vida, nos mandó cualquier cantidad de recados. Entonces lo interpreto más íntimamente. Bueno, mi relación con él, yo diría que muy intensa en los últimos años. Desde los 20 años para adelante, digamos. Pero se producen algunos eventos que a mí me hacen sentir con una debilidad por él monstruosa. Recuerdo, ponte tú una cosa que me pasó a mí cuando él dice, mirando en la tele, uy, qué buen equipo por la Unión Española y qué buen jugador por Spalletti, y se transformaron en mi jugador y mi equipo de por vida, fanático, por ese comentario de él. Pero con la guitarra a los 13, 14 años me mata, me sorprende, porque yo quería guitarra, y un día me empecé a buscar unos catálogos al auto, voy a buscarlo y estaba la guitarra. Entonces desde ese día, o sea, si mi papá era un ídolo porque salía en la tele, después ya el ídolo de haberme captado el amor de la guitarra eléctrica, de esa guitarra. Yo tuve grupos, me dediqué, hasta el día de hoy toco bajo gracias a ese momento. En la recta final yo me meto mucho con él, tratando de ayudarlo en el tema de la magia, construyendo un módulo, cosas como que me obsesioné un poco, y que termina en la radio. ¿Tienes un audio del papá si solo ver un pedacito cortito? Ahora me dieron un remedio que se llama lírica y que ya he hablado tanto, es que usted lo deja botado, le duele la cabeza. ¿Qué efecto le provoca? No, me ayuda bien. Está terminando el programa. Me caí en la tina. ¿Qué año es eso, Rafa? Traté de salir. No sabe, ¿tiene grabado? Y era una marsopa porque trataba de pescarme un aparato. Esto lo hemos escuchado mucho. Era... Bueno, a mí me da algo, así que volvamos a las noticias. Señora Sonia, sáquenos del letargo. Se hizo como un monumento de él, una estatua de él. Él fabricó un reloj de sol, algo con las sombras, con una estatua de él, y cómo la sombra de la estatua marca algo. Es algo muy rebuscado, pero tengo como la sensación de que puedo llegar a eso. A ver, no puedo estirarlo mucho más, pero por ahí ¿Qué es lo que se le detonó a usted el tiro? ¿Que no estamos pensando la misma cosa? No sé. Lo que pasa es que dijiste algo que... También lo que hizo él. Eso. Hizo un monumento de 2 barras que marca... No es un reloj, pero marca las horas en Kennedy, una escultura. Que siempre de chico decía, la hice yo. Son una barra. ¿Pero eso la hizo él o él decía que la había hecho él? No, la hizo él como constructor civil. ¿Qué es el constructor civil? Ah, qué buena onda, ya. Pero él estaba lo suficientemente orgulloso de eso como para nombrarlo. Porque lo hizo en la época... Eso lo hice yo. Recuerdo toda mi infancia, toda la vida pasando por Vespucio con Kennedy y diciendo, yo construí esa espada, el monumento a Schneider. No me acuerdo cómo Sebastián llega a la cosa, pero a mí muy fuerte que Sebastián dijera eso. Creo que el mensaje que diciendo, estoy hablando con tu padre, esa me la creo. A ver, la mamá de él falleció, mi abuelita Estela. Él estaba como muy atado a su mamá, había como una cosa de mucha... Cuando te hablaba de su mamá, te hablaba que él se acordaba que era como una gorda, que él abrazaba, o hay algún chiste con rodearla con los brazos y no poder cerrar los brazos con esa abuelita. Hay como un chiste y es como alguien que veo como vive o como, ¿viste? Cuando uno va como para... ¿cómo se llama esto? Como el Arrayán, el Cajón del Maipo, como una zona que es como saliendo de Santiago sobre un camino que hay una barranca después. ¿Te suena este lugar? Sí, me suena, pero es que estás tú, te transportaste a 60 años antes donde vivían, porque ellos en Las Catalpas, donde estaba, era así en los comienzos. Después hoy día todo se sobrepobló. Bien. Pero su infancia... Sí, estoy hablando de la abuela. Okay. Y el chiste de la abuela que me calza también es que ellos
es que no eran de abrazarse. ¿Ah? Entonces era el chiste de no, si la abuelita nunca le hizo así, no. Entonces cuando hiciste ese gesto, no podía abrazar. era una reiteración. Yo sentía que no podía abrazarla. No le hacía así, no hacía cariño, entonces le era... Broma, no tiene nada que ver. Ya, pues no me toques, pues hombre. Por Dios, qué tremendo. Arrendado todavía después, siempre imagínate. La familia, me lo dejan siempre todo la familia era mala para hacer los cariños. ¿Él tenía un amigo invisible o él decía que tenía otro hijo, o hay algo con tener como que él hablaba con alguien que no estaba, jugaba a tener como un otro invisible, como un amigo invisible? Incluso podría decir que hasta lo nombraba, le tenía como un nombre, o te dejaba al cuidado de su amigo invisible. Hablaba de eso, de que llegaban a verlo a la pieza unas personas, y él hablaba mucho de eso siempre. De sus amigos invisibles. Claro, que lo venían a ver y todo. Ángeles de la guarda, no sé qué nombre le pondría. En algún momento nosotros más escépticos decíamos son los remedios que está delirando, pero duró 2 años. Antes de morir fue largo el proceso de que él hablaba de estos seres que lo venían a ver. Tal cual como lo dijiste, se venían y todo. Y no sé si usaba la palabra invisible, pero... No, eso lo digo yo, pero debía decir el ángel de la guarda. Seres a verlo constantemente en la noche y hablaba con ellos, y él lo contaba con naturalidad más cercana al humor. Tras una década de lucha contra el cáncer, Fernando Larraín falleció a los 76 años esta mañana. Y se nos fue el mago, gracias por todo el cariño. Con esas palabras, su hijo Nicolás Larraín informaba a través de las redes sociales el lamentable fallecimiento. Minutos más tarde fue la página de su escuela de magia la que confirmara la pérdida. Él estaba escribiendo un libro que ustedes no querían que él publicara. Y hay como una deuda ahí que ustedes no saben muy bien, porque dentro de ese libro hay como un delirio, o como que él se va a la cresta con ese libro, como que delira. Y el último tiempo estaba todo el tiempo con la idea de escribir, pero no escribía. Decía, bueno, ahora tengo que escribir, ahora voy a escribir tal cosa. Y tengo la sensación de que nadie se tomó el trabajo de leer todo ese libro, que quedó inconcluso. El libro tiene las páginas sueltas, escrito, de hecho otro mago recaudó esto y trató, pero nadie ha hecho nada. De verdad, está ahí. Vale, pero bueno, la foto. Vale, entonces hay algo ahí que marca de que hagan algo con eso. Tal vez tenga ganas de que por lo menos lo lean ustedes. No publicarlo. Te lo está diciendo, qué susto. De que por lo menos lo lean ustedes, ya. En un momento de la sesión estamos hablando de la hermana de Nicolás, de su hermana menor, y en ese momento suena su celular y es la hermana menor. Ahí está la Constanza. Atendela. ¿Y te cortó? No, ahí está. Se Atendo. cortó. Estaba llamando. Oye, pero bueno, está bueno. No, impresionante. No, qué susto. Sentí un mensaje también, yo creo. Yo creo que la naturaleza obra de esa manera. Qué casualidad, qué impresionante, ¿no? No hablamos, o sea... Y no hablan nunca. Es la madrina de una hija mía. Pero se distanciaron. No, en el fondo, como yo vivo allá, igual... Bueno. Ella no percibe, pero claro que nos distanciamos. Sí, claro. Se murió o sea, mi papá, sí, eso sí, pero yo estoy en contacto, o sea, no mucho. No, pero el papá mandó a llamar ahora, dijo, llama ahora para que te den. Sí, ¿viste? Creo que el llamado a la Constanza era para decirme, ojo, que estoy aquí, te estoy escuchando. Me cuesta decir que la hermana de Nicolás haya sido una herramienta del papá para manifestar su presencia. Creo que estas cosas suceden todo el tiempo, estas casualidades, y no me creo capaz para nada de tener una respuesta sobre este tipo de cosas. Hay unos juegos que eran de ustedes cuando eran chicos, como un columpio, que los tienen botado y los podrían recuperar, o alguien los quiso recuperar, o algo pasa con recuperar unos juegos de cuando ustedes eran chicos que eran como ese tipo de juego. ¿Les suena o no? ¿Te suena algo? Es que me suena que la Antonia quiere recuperar la casa de magia. Sí. ¿No tiene que ver?
No, sí, también estaba pensando que él nos dejó unas cosas y no las hemos ido a buscar. Ya, entonces tiene que ver con eso y que no han leído. Ahora. Y estaban hablando de eso, vale. Claro, porque llegó un mensaje de un hermano que dice, voy a ir a buscar mis cosas. Claro. Y hay algo con unas cadenas oxidadas, yo veía como un columpio oxidado, algo que está oxidado, pero que a él le gustaría que recuperen, no sé. Claro, está la casa de magia que no hemos ido. Yo creo que mi papá era de ese mundo de que la vida es un río, no tiene por qué terminar, y quizás el gran mensaje que puedo concluir de eso, porque es verdad que lo veo todo inconcluso, todo. El papá todo era, pero no era, se podía, pero no se podía. Capaz que su gran mensaje de él es decir, dejen que corra el río y vean ahí, si algo se cierra, que se cierre, pero si no, que deje abierto. ¿Qué les pareció la experiencia? Mística. Pero sí. Mística, sí. Una paz, A mí Ya, les va a bajar la ficha. Hablar. Sí, se me revuelve un poco todo, entonces... ¿Ya? ¿Pero terminaste mal con tu papá? No. Sí. Sí. En el después. En el después tengo mi deuda, tengo mi problemática que no dejo de recordarla, entonces tengo una tensión ahí que se me reflota ahora viniendo acá a hablar de esto, entonces... Claro. Yo tengo motivaciones de venir más complejas que el papá en sí mismo, entonces claro, vengo y se me revuelve todo con el caballero, pero nada, es una experiencia esto, está muy bien. O sea, la experiencia es raro dentro de mi vida detenerme un par de horas a estar sentado aquí y pensar en tu viejo, sí. Y pensar el duelo, y uno no le da bola al duelo y sigue de largo como si no, pero en realidad el duelo te está esperando detrás de la puerta cada mañana cuando te levantás, ¿viste? Yo estaba a pito de nada buscando unas fotos antiguas en mi casa y se me cae al suelo una revista de magia de mi papá. Pero adentro de la revista venía una carta de papel antiguo que se cae y está ahí en el suelo. Una carta súper potente, muy íntima, habla de nosotros, también de los niños. Y yo la leí así, me cayeron unas lágrimas muy fuerte y venía implícito un mensaje en la carta. Entonces dije, no, el mago me está hablando. Ahí la carta me mandó una señal y modificó un poco una actitud mía familiar, no me hagas contar más. Saca esa carta ahí, mira, muéstrala a la cámara, por favor. Está ahí y yo, colócala donde quieras, donde tú quieras. Te paso un mazo de naipe, por favor, y mézclala. Me estoy encarnando en el espíritu de mi padre. Y ¿tú crees que las fuerzas de mi padre me pudieran ayudar a encontrar la carta? Sería para ti obvio, pero es difícil. Pero, sin embargo, voy a llamar a mi padre a ver si él puede ayudarme. Vamos a ver si el papá está concentrado o está desconcentrado para ver si es posible aparecer la carta. ¿Era el 9 de corazón tu carta? No. Entonces el 9 de corazón lo vamos a poner aquí, debajo de este pañuelo. Y no, papá, ayúdame por favor. Va. Hizo que el 9 de corazón pasara y la carta que está debajo del pañuelo habrá sido el rey de... Ya. Gracias, papá. Para mí hay algo que es importante que se sepa y es que en todo lo que hacemos hay un margen de error. Nosotros hacemos unas 3 sesiones y siempre hay una de esas 3 que no funciona. O hay otras veces que hacemos sesiones y la información que sale no es para la persona que está sentada frente a mí, sino que es para el camarógrafo, o para una persona que está esperando afuera, o para una persona que no está ahí, pero que esta persona que está sentada frente a mí conoce. Estos márgenes de error también son muy interesantes para estudiarlos. En definitiva, lo que nosotros hacemos es un laboratorio experimental. Y parte del laboratorio se enriquece cuando salen cosas o información que nosotros no estábamos esperando.
Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Che, tocaron las cámaras, ¿eh? Parece un programa de tele. Pero no es esa. A ver, esta historia es así. Es como toda una historia completa, que es como haber tenido un accidente de tránsito con un bus. Haber querido cobrar el seguro y es alguien que durante muchos años lleva el tema del seguro. De poder cobrar el seguro de un accidente que tuvo en la calle de tránsito. Y como que nunca lo cobró, o como que cuando lo iba a cobrar la empresa quebró la compañía de seguros. Y después de que fallece, no es que aparece la plata, pero como que se reactiva el trámite o llega una correspondencia preguntando si se reactiva el trámite o algo judicial. Oh, ¿te suena esto? No. ¿Y no hay un accidente de alguien que se va a subir un bus y se cae y se rompe una pierna? ¿No hay alguien que se sube un bus corriendo y al correr no logra subirse y se rompe una pierna? Y eso es como que después tiene una complicación eso como en el hueso o tiene una complicación de que es una infección. Sí. Tengo una imagen de un tío mío que le puede pasar algo de la micro que dice, no lo conocí mucho. Ya. Me suena un poco la coincidencia de decirlo. Sí. Ahora estoy pensando que... El accidente de la micro, el juicio... Sé que algo le pasó en la pierna por una micro okay. Y algo me suena que alguna vez se le fue complicado. Vale, averigualo después. Digo. Dale, averigualo después. Dale, buenísimo. ¿Pero tu tío falleció? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Te acordás? Carlos. Cuando estábamos grabando, yo de hecho no quería interrumpir la sesión porque realmente era la primera vez que me enfrentaba como al ejercicio que hace Sebastián y me empezó a hacer bastante luces desde el accidente de la micro. Me recordó un poco lo que le había pasado a un tío mío hace muchísimos años. Yo era chico, entonces no tuve mucho contacto con él, pero sí recuerdo la historia y lo recuerdo cojeando, lo recuerdo con el pie envuelto en una venda. Cuando se cortó la sesión, yo fui a llamar por teléfono a mi madre y ella me corroboró claramente lo que yo no sabía, que era que sí, que había tenido un accidente en una micro, que lo habían atropellado y que no se cuidó el accidente y eso le produjo una gangrena y lo que al final le produjo la muerte a él. Nosotros estábamos en casa cuando llegó la hija de la patrona gritando a mi marido que había pasado un accidente en Antuco. ¿Julián? ¿Julián? ¿Es Julio. Y digo Julián. ¿Y quién hay Julián? ¿Y quién se llama Julián? Yo le decía Julián a él, no le decía Julio. Alguien le dicen el cowboy, el sheriff, no sé quién es, un abuelo. ¿Y tu suegro falleció? Mi suegro falleció hace muy poco. Cuando él falleció, apareció dentro de una caja una carta de una polola que había tenido. Hartas cartas se descubrieron. Tuvo un problema en el estómago que lo hizo como adelgazar mucho. Sí, lo operaron de cáncer al estómago. Lo operaron de cáncer al estómago. Después hay alguien que le dicen como el chachán, el chochán, el chachín. El chachín. Yo le decía así a él. Tenía una nariz muy grande. Muy grande. Muy. Era, sí. Ya están volviendo a marcar que es él, que es él, que es él. Tenía un perro y le cazaba palomas. Sí, tenía un perro que cazaba las perdices allá en la casa. Pensé que tenía muchas cosas superadas con ella y me doy cuenta que no, que sigo teniendo mucha rabia y mucho enojo. Sí, me están cayendo las lágrimas de alegría de saber cómo están ellos. Son cosas tan íntimas, detalles que tienen 30 años de antigüedad, ¿cachai? Y se sienten que están vivos